Hola a todos, buenas noches, bendiciones del Señor. Queremos invitarlos a disponer su corazón para adorar el nombre de Dios por medio de estos cánticos y a disponernos para este buen tiempo de estudio de la palabra que nos permite tener en esta mitad de semana. Vamos a orar y cantamos al Señor. Gracias Dios del cielo, gracias maravilloso Dios te damos por este día. Gracias por la bendición, Señor, de poder reunirnos, Señor, aún por medio de la virtualidad, Señor, que has permitido. Gracias porque podemos estudiar tu palabra, Señor, porque podemos verte, Señor, por medio de ella, revelándote, Señor, a cada una de nuestras vidas, Señor. Y rogamos, Señor, que el día de hoy, por medio de tu palabra y de tu espíritu, nosotros nos hables a cada uno de nuestros corazones, Señor, que anhelemos más de ti, Señor, que anhelemos conocerte más, Señor, y verte, Señor, en nuestras vidas. Queremos poner en tus manos estos cánticos, Dios. Queremos pedirte que lleguen delante de ti, Señor, como olor grato, Señor, que podamos proclamar tu nombre de una manera genuina y verdadera desde lo más profundo de nuestro corazón, y que como iglesia, como congregación, podamos por medio de estas canciones adorarte y exaltarte a ti, Señor. Recibe la honra, la alabanza, la adoración, Señor, que es solamente para ti. Ponemos este tiempo en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Escribiste un libro con amor, cada palabra es para mí. En él prometes regresar por mí. Quiero estar listo para ti. Quiero correr en tus pastos, en tus presencias disfrutar. Quiero beber de tus aguas y por siempre ahí estar. Y mi corazón anhela a tu lado siempre estar. Mi canción en el cielo quiero cantar, Dios para ti. Al oír tu voz siento desmayar. Entra, hijo mío, ven a descansar. Lágrimas de gozo siento rodar. Es más de lo que puedes soñar. Quiero correr en tus pastos, en tu presencia disfrutar. Quiero beber de tus aguas y por siempre ahí estar. Y mi corazón anhela a tu lado siempre estar. Mi canción en el cielo quiero cantar. Quiero correr en tus pastos, en tu presencia disfrutar. Quiero beber de tus aguas y por siempre ahí estar. Y mi corazón anhela a tu lado siempre estar. Mi canción en el cielo quiero cantar. Mi canción en el cielo quiero cantar. Mi canción en el cielo quiero cantar, Dios para ti. Sí, Señor, queremos estar a tu lado, Señor, aferrados, fortalecidos, Señor, en ti, porque solamente, Señor, a tu lado hallamos refugio, solamente a tu lado hallamos esperanza, Señor, consuelo. Gracias porque podemos acudir a ti, Señor, aún importando, Señor, nuestra circunstancia, nuestra situación, Señor, podemos estar allí. Necesitamos, Señor, estar allí a tu lado, siempre fuerte, Señor, en ti, creciendo aún en el conocimiento de tu verdad, Señor, en el conocimiento de tu palabra y el obrar, Señor, de tu Espíritu en nuestra vida. Necesitamos estar conectados, Señor, siempre a ti, Señor. Ayúdanos cada día a establecer, Señor, esta verdad como principal, Señor, en nuestra vida, en nuestro corazón, Señor. Y buscar, Señor, cada día estar más cerca de ti, más penetrados contigo, Señor. Estar junto a ti, Dios. Es lo que necesita nuestro corazón para seguir adelante, Señor. Para vivir vida, Señor, conforme a tu voluntad, Señor. Queremos pedirte, Señor, por cada hermano que está aquí conectado, aún los que no se han podido conectar, Señor, rogarte por su situación, Señor, ahí donde quiera que se encuentren, Dios, para que seas tú obrando de una manera poderosa y maravillosa, Señor, a favor de cada uno de ellos. Los ponemos, Señor, en tus manos a toda nuestra congregación, Señor, rogándote que sea tu bondad y tu misericordia, tu amor infinito, Señor, acompañando a cada uno, Señor. Y rogamos que este tiempo especial que nos has permitido en esta noche, Dios,
poder estar aquí atentos, Señor, a tu voz, a tu palabra. Seas tú hablando a cada uno de nuestros corazones, que podamos estar atentos a tu voz, Dios, por medio de tu palabra y tu espíritu, Dios, para que seas instruyendo y enseñando, Señor, lo que necesitamos aprender para glorificarte con nuestras vidas a ti, Señor. Usa, Señor, a tu siervo que has preparado en esta noche para hablar de tu palabra. Pon tus pensamientos, Señor, en su corazón. Pon tus palabras, Señor, en su boca, Señor, para que seas tú en todo glorificado, Señor, para que sean tus palabras las que escuchemos el día de hoy. Te rogamos por todo y por todos, Señor, para que tengas cuidado y quedamos en tus manos disfrutando de ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Un saludo para todos mis hermanos, que el Señor les bendiga. Ya vamos a hacer la transición para el tiempo de compartir la palabra del Señor. Bendiciones para todos. Hola a todos, buenas noches. Qué alegría, qué gozo poder compartir este tiempo, este espacio para continuar nuestro estudio de la palabra de Dios. Estamos avanzando en el Evangelio según San Juan y el día de hoy vamos a abarcar el capítulo 6 del verso 1 al 15. Estaremos en esa sección y veremos cómo el Señor nos alimenta nuestra fe, cómo el Señor nos recuerda por medio de su obra que podemos confiar y reposar completamente en Él y su suficiencia. Antes de continuar, antes de iniciar nuestro estudio, me gustaría saludarlos, desearles que anhelamos que estén bien, esperamos que sus finanzas, su salud, todo esté prosperando en el Señor, que Dios les provea y seguimos orando unos por otros, así que confiemos cada día en Él. También recomendarles que por favor tratemos de ser prudentes con la situación que estamos viviendo. Como ustedes saben, los casos de COVID-19 pues han aumentado considerablemente. Precisamente debido a eso estamos transmitiendo de manera virtual y no hemos podido reunirnos últimamente de manera presencial. Así que en tu casa, con los tuyos, cuídate, usa tu tapabocas, lávate las manos y bueno, procuremos ser sabios también y ejemplares en ese tema. Oremos y estudiamos entonces el Evangelio según San Juan, capítulo 6, verso 1 al 15. Amado Dios, te damos gracias por este tiempo que nos has regalado, porque eres bueno, fiel Señor, y te pedimos, Padre, ahora que tu palabra nos hable, que abras nuestro entendimiento y podamos crecer en fe, Señor, en conocimiento de quién eres tú y en nuestro caminar contigo, Padre. Te pedimos por nuestros hermanos en la fe, por la familia de la iglesia, para que tú nos guardes, nos protejas, nos proveas. Te rogamos, Señor, para que estos textos que estaremos leyendo el día de hoy nos afiancen cada vez más a ti, Dios. Te damos gracias y te pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quiero recordar un par de cosas. El Evangelio según San Juan fue escrito para que nosotros tengamos la evidencia de que Jesús es el Hijo de Dios y, como dice Juan al final de su libro, para que creyendo en Él tengamos vida eterna en su nombre. De manera que Juan está convencido de quién es Jesús, cree en Jesús, su vida fue dedicada a Él y ahorita quiere compartirnos acerca de su vida para que nosotros también podamos tener esa fe que salva. Ahora, Juan ha escrito su evangelio alrededor de algunas señales o milagros que Jesús ha realizado. Son 7 señales. La primera de ellas está narrada en el capítulo 2, donde Jesús convierte el agua en vino. También vimos en el capítulo 4, cuando Jesús cura al hijo de un noble. Y veíamos en el capítulo 5 la sanación de un paralítico en el estanque de Betesda. Ahora, en el capítulo 6 tenemos la alimentación de los 5,000. Tenemos también cuando Jesús camina en el mar y calma la tormenta. Y ya en el capítulo 9 estaremos viendo la curación del ciego de nacimiento y en el capítulo 11 la resurrección de Lázaro de los muertos. Juan ha escrito este evangelio alrededor de esos milagros que dan evidencia acerca de Jesús, de su poder, de su deidad,
Jesús no es únicamente un buen maestro, no es únicamente un profeta enviado por Dios. Él es el Hijo de Dios, es el Salvador del mundo entero, y si creemos en Él, como veíamos en Juan capítulo 3, verso 16, tenemos vida eterna. Y eso es lo que Juan quiere que nosotros entendamos, que Jesús es el camino, la verdad, la vida, que si nuestra esperanza está en su sacrificio, podemos tener vida eterna en su nombre. Ahora, tenemos en el capítulo 6 un hecho que está en los demás evangelios y es uno de los pocos relatos que se encuentran en los 4 evangelios, y es la alimentación de los 5,000. Ahora, Juan tiene unos datos en particular que otros no tienen. En el caso del relato de Mateo en el capítulo 14, acerca de la alimentación de los 5,000, Mateo nos dice que Jesús había ido a un lugar desierto, un lugar apartado, que Jesús, cuando ve las personas ya en la tarde, tuvo compasión de ellos, dice que había sanado a muchos, y también se dice que uno de los discípulos le dijo a Jesús que despidiera a la gente. Sin embargo, Jesús lo que hace es decirles que se queden ahí para que Él los alimente. Ahora, en el relato de Mateo, vemos que la intención de Jesús era ir a descansar, pero que las personas lo seguían, pues por las señales que había hecho. Y en el Evangelio de Lucas se agrega que Jesús sació a todos, y eso es algo muy interesante. Ahora vamos a ver el relato de Juan acerca de la alimentación de los 5,000, aquí en el capítulo 6, verso 1 al 15. Y me gustaría que buscaras en tu Biblia ese capítulo, Juan capítulo 6, verso 1 al 15, y lo leyéramos juntos. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la fiesta de la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos para que todos estos coman? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarán para que cada uno de ellos coma un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobran, para que no se pierda nada. Recogieron, pues, y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Jesús ha estado en Israel, en la parte de Galilea, en Caná, en Judea, es decir, tanto al sur como al norte de Israel, realizando unas obras, unas señales que el Padre había enviado a que él hiciera, pero que daban la evidencia al mundo, no solo al mundo de Israel, aunque principalmente a ellos, de que Él era el Hijo de Dios, de que Él había venido para dar su vida por ellos y que había una esperanza para el pueblo y para el mundo entero. Y ese era su sacrificio. Y Él había estado evidencias que cumplían, obviamente, las profecías que estaban en el Antiguo Testamento. Y no solo las profecías que señalaban a un Mesías. Jesús daba evidencia de que Él, como Mesías, también compartía la naturaleza de Dios, la esencia de Dios, era el Hijo de Dios y había venido a manifestarse al mundo. Sin embargo, el pueblo no había entendido eso. Ahora, en este punto muchos le seguían, muchos creían en Él, y algunos le seguían y servían como sus discípulos, pero Jesús ahorita entonces aprovecha una circunstancia para manifestar su poder.
o no sé si decir que aprovechó, más bien manifestó quién era Él, su poder y su deseo para el pueblo, y era que creyeran que en Él había esperanza, ya que Él podía proveer a todos, no solo alimento físico, pero también del alimento espiritual para salvación. En el capítulo 6, verso 1, leemos lo siguiente, dice: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. La expresión después de esto significa que había transcurrido un tiempo después de lo que vimos en el capítulo 5, cuando Jesús sana a un hombre en el estanque de Betesda, y después de que profieren unos versos hacia él de manera despectiva, él manifiesta su deidad. Después de eso, Jesús entonces va al otro lado del mar para descansar, dicen otros relatos, y ahí entonces a la multitud la va a alimentar. Ahora, en el capítulo 6, ahí mismo adelante, en el verso 4, dice que estaba cerca la fiesta de la Pascua de los judíos, o la fiesta de los judíos. Se cree que ha transcurrido casi un año, ya que ellos celebraban la Pascua de año en año. Entonces después, un tiempo después de que Jesús ya ha ido manifestándose al pueblo, va a tener otro evento en el cual Dios va a ser glorificado. Ahora, durante esos meses que no tenemos aquí relatados, sucedieron muchas cosas. Juan ha dicho al final que si se escribiera todas las cosas que Jesús hizo, no alcanzarían los libros para anotarlos. El hecho es que Jesús va al otro lado del mar y ha decidido descansar, reposar con sus discípulos, y ahorita dice el verso 2 que le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió a un monte y se sentó allí con sus discípulos. En los relatos de Mateo, Marcos, incluso en el de Lucas, capítulo 9, verso 11, se nos dice que Jesús había ido a reposar allá, pero ahorita la gente le seguía porque había visto las señales. Y aquí tenemos algo muy interesante. Jesús caminaba, había venido a hacer la obra del Padre, a presentarse y a redimir al hombre, pero ahorita el hombre le seguía no por la obra que había venido a realizar, sino por las señales que apuntaban hacia cuál era su misión, y era ser el Redentor. Las señales siempre nos muestran algo. Si tú vas en la carretera y vas viajando, puedes ver que las señales te apuntan a lo que viene, y puede ser una curva cerrada, semicerrada, abierta, puede ser un par de curvas, puede ser un reductor de velocidad, el kilometraje al que debes ir, etcétera, pero siempre las señales te muestran lo que viene. Y las personas estaban siguiendo a Jesús por las señales, por lo que señalaban hacia Él mismo y apuntaban de que Él era el Mesías, no por quién era Él. Y esto es algo que uno puede ver en relación Israel-Dios, que muchas veces se alejó de Dios y de su relación con Dios por lo que Dios ofrecía. Y estaba ocurriendo. Las personas no habían captado quién era Jesús, pero le seguían por sus señales. Y hoy día parece que muchos de nosotros también tenemos la misma actitud del pueblo de Israel en esos días, de los judíos de esos días. Buscamos a Jesús y cuando todo va bien, cuando todo está funcionando bien, servimos, oramos, estudiamos, nos congregamos, pero cuando las pruebas empiezan a llegar para que nuestra fe sea pulida, como que nos apartamos, como que nos enfriamos, nos rebelamos, renegamos de Dios, como si buscáramos las señales de Dios. Y una fe basada en las señales y los milagros va a ser una fe inestable, pero una fe puesta en el Hijo de Dios, en su obra, va a ser una fe firme. Y es aquí que el cristiano tiene que saber cuál es la esencia del Evangelio y cuál es el fin del creyente. Hoy día hay un evangelio que es el evangelio de la prosperidad, y falsos maestros están prometiendo a las personas que si tú crees en Jesús nunca tendrás problemas, que si tú crees en Jesús tu matrimonio se va a arreglar, tus hijos van a salir de la droga, que tienes que pactar por esto, que tienes que hacer esto. Sin embargo, Jesús, aunque puede cambiar nuestras vidas, vino a morir en nuestro lugar,
a llevar la culpa que nosotros merecíamos en la cruz y pagar la pena, pagar la deuda para que nosotros, creyendo en Él, tengamos vida eterna. Jesús vino a eso. Jesús no vino para que nos enamoráramos de las señales. Pero muchos están vendiendo señales con el fin de traer a las personas y de una manera engañosa ofrecen sanidades a cambio de dinero, cosa que no debería ser, cosa que no debería ser el fundamento de nuestra fe. El fundamento de nuestra fe debe ser Jesús, su sacrificio, de que nosotros somos pecadores y de que necesitamos su redención. Ese es el centro del Evangelio, Jesús muriendo por los pecadores. Un comentarista dice lo siguiente: una fe basada en milagros nunca es tan grata para Dios como la que se basa solo en su palabra. La palabra de Dios no debería precisar de milagros para verificarla. Todo lo que Dios dice es cierto, no puede ser nunca falso. Esto debería ser suficiente para todos. Jesús ha dicho que Él es el Hijo de Dios. Y debería ser suficiente buscar por quién es Él, por lo que vino a hacer Él, no por las señales. El hecho es que muchas personas estaban ahí siguiendo a Jesús por las señales. Y la pregunta para nosotros es: ¿qué nos motiva a seguir a Jesús? ¿Qué nos motiva a ir a una iglesia cristiana? ¿Qué nos motiva a congregarnos? ¿Qué nos motiva a nosotros a decir que somos cristianos? ¿Una tradición? ¿Un padre que nos obliga? ¿Un milagro que esperamos? ¿O nos motiva que Jesús vino a nosotros para manifestar que en Él hay vida eterna? Nos motiva que Él murió en la cruz por nuestra culpa y resucitó al tercer día, cumpliendo así la obra del Padre. Y por gratitud deberíamos servirle a Él. Dice en el verso 4: estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Esto nos muestra que había pasado al menos un año o estaba cerca de cumplirse un año después de lo que vimos en el capítulo 5. Sin embargo, va a ser muy particular que se relate el hecho de que Jesús multiplica estos panes y estos peces en un desierto al lado de un lago al pueblo judío. Ahora, cuando era la Pascua, los judíos que estaban lejos venían a Israel, a Jerusalén, para celebrar esta Pascua, y los judíos tenían en mente la provisión de Dios, cuando Dios los había rescatado de Egipto y los había llevado al desierto para llevarlos a la tierra prometida. Entonces venía todo a su mente, las fiestas que se celebraban en honor a la Pascua, que era la sangre del cordero sacrificada y puesta en los dinteles, pero se celebraba también la provisión de Dios en el desierto, el maná del cielo, las codornices en el desierto, el hecho de que el pueblo de Israel no se le desgastó la ropa en el desierto. Qué curioso que Jesús iba a realizar una obra donde iba a proveer mucha comida a todos cerca de una Pascua donde el pueblo de Israel tenía ese sentido de redención. Y deberíamos recordar esto: Jesús quería mostrar también a los judíos que así como Dios no desamparó a Israel, ahorita no los iba a desamparar a ellos, y lo había enviado a Él, no solo para proveerles algo material, sino para proveerles la bendición espiritual de vida eterna. Mira en capítulo 6, ahí mismo en Juan, en el versículo 32 y 35, algo que examinaremos más adelante, que tiene que ver con este mismo acontecimiento, lo que Jesús dice. En Juan capítulo 6, verso 32, Jesús dice: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces, Jesús, por lo que vamos a ver hoy y más adelante, estaba aprovechando esta fiesta de la Pascua para manifestar su poder, pero su obra redentora también, y que Él era la provisión de Dios. Él es la provisión de Dios. En el versículo 5 dice: cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido la gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que todos estos coman? Pero esto decía para probarle,
porque él sabía lo que había de acontecer. Entonces Jesús está en el desierto, ahí al lado del lago de Tiberias. El mar de Tiberias en realidad es un lago que tiene aproximadamente 20 kilómetros de largo y unos 15 de ancho, entonces parece un gran mar. Sería como de ir de aquí de Cali hasta Palmira y de aquí de Cali hasta Jamundí el ancho. O sea, es un mar impresionante, es un lago gigante. Entonces, cuando sucede todo esto, en otros textos se dice que los discípulos le decían a Jesús, envíe a la gente a las aldeas para que compren. Jesús les dice, no, ya es tarde, déjenlos que se queden aquí, pero prueba la fe de Felipe y le dice a Felipe, ¿de dónde vamos a comprar pan para que todos estos coman? Y dice el verso 6 que decía, para probarle. Entonces Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomara un poco. Entonces hay 5,000 personas, bueno, 5,000 varones. Otros textos nos dicen que no se contaron aquí en el relato ni mujeres ni niños, o sea que eran por ahí 10,000 personas en realidad lo que había ahí, o 15,000 probablemente. Jesús le dice a Felipe, ¿con qué vamos a alimentar a estas 5,000 personas? Felipe dice, ni con 200 denarios basta. ¿De dónde vamos a sacar? Resulta que 200 denarios era una suma considerable. Un denario es el salario de un día. Si colocamos eso en nuestro lenguaje, un denario sería unos 30,000 pesos colombianos, que son el salario más o menos diario. Por 200 serían 6 millones de pesos más o menos, o casi 7 salarios mínimos mensuales, casi 6, 7 millones de pesos. Ni 7 millones de pesos alcanzaría para alimentar casi a 10,000 personas con un trocito de pan. Entonces, Jesús le hace la pregunta a Felipe, ¿por qué no les damos de comer a ellos? Pero Felipe obviamente dice, no alcanzaría, o sea, no alcanzaría ni con tanto dinero para que ellos coman. Pero lo que Jesús en realidad estaba haciendo era probando la fe de Felipe. Y Felipe estaba mostrando aquí que su fe estaba basada en números, que su fe estaba basada en cosas que él podía ver. La respuesta de Felipe, cuando dice 200 denarios no bastarían para que ellos coman un poco, nos muestra que su fe en ese momento no alcanzaba a dimensionar lo que Jesús podía hacer. Su fe estaba puesta en recursos económicos, su fe estaba puesta en lo terrenal, lo tangible. Y ni mucho dinero hubiera alcanzado para alimentar a esas 10,000 personas más o menos que habría. Ahora, y eso que no tenemos en cuenta, que el que administraba el dinero a los discípulos era Judas Iscariote, del cual se dice en Juan 12:6 que se robaba el dinero. O sea, si Jesús le hubiera dicho, bueno, Felipe, dile a Judas que te pase los 6 millones de pesos para comprar un poquito, seguramente iba ya a pedirle a Judas el dinero, debían 100,000 pesos, o sea, no iba a haber tampoco plata. Eso lo dice Juan capítulo 12, verso 6. Pero el hecho es que Felipe tenía su mirada puesta en lo terrenal, y muchas veces nosotros somos confrontados con situaciones como estas y nuestra fe sale a flote. Y cuando vamos a ver, nuestro ojo está puesto en lo terrenal. A veces estamos puestos en tantas situaciones tan difíciles que no esperamos, que lo que hacemos es buscar nuestros recursos en lugar de decir, Señor, tú puedes proveerme. Y eso es lo que Jesús quería hacer con Felipe. Quería probar su fe. Y la respuesta de Felipe, si hubiera actuado en fe, no hubiera sido ni 200 denarios alcanza. Lo que hubiera sido es, Señor, tú convertiste el agua en vino, levantaste a un paralítico, ¿por qué no pides al Padre que provea para todos? Recuerden que Jesús había dicho anteriormente en el capítulo 5, el Padre y yo somos uno, yo hago lo que el Padre me dice. Cuando Jesús hablaba del Padre, hablaba del Dios que rescató a Israel y les proveyó en el desierto maná, que abrió el mar rojo, que envió codornices, el que hizo que la ropa de Israel no se deteriorara. Ese era el Padre de Jesús y el que él había presentado, del cual él había dicho, mi Padre y yo somos uno, tenemos el mismo poder.
Entonces, Felipe en ese momento es confrontado en fe cuando Jesús le dice, denle de comer a todos ellos. Y el Señor nos va a poner a prueba. Santiago dice que la fe nuestra, que es más preciosa que el oro, es puesta a prueba. Y a veces las pruebas tienen que ver con decisiones de fe. Pero a veces nosotros lo que hacemos es mirar terrenalmente cómo podemos salir de ciertas situaciones, en lugar de decir, Señor, tú eres el que todo lo puede. Y quiero leer un comentario que me parece muy, muy interesante al respecto. ¿Has dejado de beber alcohol? Qué bien. ¿Has dejado de vagabundear? Qué bien. ¿Has dejado de robar? Súper bien. Pero, ¿crees que Dios puede sanar a un enfermo con la oración? ¿Puedes creer que Dios haga salir a un incrédulo de su mal camino? ¿Crees que un borracho y un drogadicto pueda venir a Cristo? ¿De qué tamaño es su fe? Y me encanta ese comentario, porque muchos creyentes, claro, ya no viven como antes. Cargan su Biblia, se congregan puntualmente, ahora sí se bañan, ahora sí se perfuman, ahora ya se juegan los dientes, ahorita ya no fuman, etc. Hemos dejado muchas cosas, pero ¿cuántos creyentes oran creyendo que Jesús puede hacer un milagro y una sanidad? Muchos no lo hacen. Y nos parecemos a Felipe. Caminamos con Jesús, pero llegan circunstancias y buscamos recursos propios para ver qué hacemos. En lugar de decir, Dios, tú me has librado a mí de la esclavitud del pecado, ¿por qué no provees para esta situación? ¿Por qué no sanas a esta persona? Porque nuestra fe es una fe mediocre. Y hay algo muy importante que tenemos que recordar algo aquí. Pueda que usted ya no camine como antes. Pueda que usted ya no haga lo mismo que hacía antes. Y no desagrade a Dios a la manera de antes. Pero pueda que usted esté desagradando a Dios porque no le cree. Y en Hebreos capítulo 11, verso 1 al 6, quiero leer lo siguiente. Hebreos capítulo 11, verso 1 al 6. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era el justo, dando testimonio de que sus ofrendas eran buenas y muerto aún habla por ellas. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Muchos creyentes no están pecando porque mienten, porque consumen drogas como antes, pero estamos pecando porque nos acercamos a Dios sin creer que Él pueda hacer algo. Oramos, pero de antemano ya tenemos un plan B porque no creemos que Dios pueda hacer algo. Y dice que no agradamos a Dios si no creemos. Entonces, Jesús desea que nosotros creamos en Él. Y no solo en Él como Salvador, pero creamos que Dios puede hacer cosas asombrosas porque Él tiene todo el poder, la misericordia y el amor suficiente para hacerlo. Pero creo que a veces nos parecemos mucho a Felipe. Dios nos pone en situaciones y lo que hacemos es decir, no bastan 200 denarios, no me alcanzaría para eso. Pero Dios no puede hacer algo, simplemente de la nada, hizo el cielo, las estrellas, no creemos y fallamos. Entonces Jesús estaba mostrando a los discípulos cuán insuficientes eran ellos mismos, pero cuán suficiente era confiar en Él. Por otro lado, cuando Felipe responde 200 denarios no bastan, Felipe estaba colocándole un límite al obrar de Dios. Y eso es algo que nosotros deberíamos evitar. No podemos colocarle límite al obrar de Dios. Dios tiene recursos ilimitados y lo puede hacer. Aclarando que Dios no actúa bajo caprichos. O sea, Dios no me va a aceptar mi manipulación.
No, yo debo orar en fe porque soy su hijo y Él es mi Padre. Veamos otra vez en Juan capítulo 6, verso 8. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho hace referencia en el griego a un niño pequeño, 8 o 10 años, que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Miremos, Jesús está hablando con Felipe y en realidad Felipe no está mostrando una calidad y grandeza de fe que sea muy ejemplar. Y Andrés como que tampoco ayuda mucho, porque pues viene y hay un niño que tiene 5 panes, 2 peces y dice: ¿qué es esto para tantos? Y Jesús entonces, cuando ora el Padre, está pidiendo su voluntad y Dios manifiesta en su Hijo quién es Él y su poder. Ahora, se está manifestando un poder creativo, un poder de multiplicar. Y ahí tenemos entonces una lección impresionante para nosotros. Jesús es Dios. Y si nosotros descansamos en Él, dependemos de Él, Él va a hacer cosas impresionantes, sobrenaturales, y no deberíamos tomar eso únicamente como multiplicar dinero o cosas así. Lo que Él puede hacer es darme vida eterna, porque el Padre y Él son uno. Y Jesús está mostrando que Él todo lo puede. Griffith Thomas dijo algo al respecto. Primero, el mundo, al igual que estas personas, está pereciendo. Segundo, al igual que estos discípulos faltos de fe, nosotros a veces somos discípulos impotentes. Pero tercero, Jesús es suficiente. De manera que hay un mundo que se está perdiendo, como en un desierto, necesitado de alimento espiritual y físico. Hay una iglesia que a veces se muestra como una iglesia impotente, una iglesia que carece de fe, de recursos, pero Jesús es el perfecto Salvador. Este milagro involucró un verdadero acto de creación. Ningún mero hombre habría podido tomar 5 panes y 2 pececillos para multiplicarlos y alimentar casi a 15,000 personas. Ningún hombre pudo haber hecho eso. Ningún hombre podría haber hecho eso. Pero Jesús nos muestra entonces, por lo que dice la palabra aquí, que es el Hijo de Dios. Versículo 12 dice: y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. O sea, no fue suficiente saciar a cada una de esas personas, pero ahorita quedan 12 cestas para ellos. Y eso tiene varios principios. Uno de ellos es que Dios no desperdicia nada. Dios no desperdicia nada. Que Dios puede dar la ración diaria para los que sea. Pero también que los discípulos tienen que administrar bien las cosas de Dios. He escuchado algunas explicaciones aterradoras acerca de esto y algunas que son incluso vergonzosas. Algunos dicen que la iglesia debe darle al ministro y como sobraron 12 canastas, tienen que sobrar dinero para nosotros los discípulos. Eso es alguien que quiere usar la Biblia para robar. Pero la expresión aquí de Jesús, recojan los pedazos que sobraron para que no se pierda nada, no está indicando Jesús que si tú eres un siervo de Dios, mereces recoger de las personas y acumular para ti. No es eso lo que está diciendo. Lo que está diciendo es que Dios puede saciar, y eso es lo que está diciendo ahí. Dios puede saciar, pero Dios no quiere que se desperdicie nada. Y el asunto tiene que ver con la fe de los discípulos también. Dios puede usar a sus discípulos para llevar su alimento al mundo. El discípulo no debería tampoco desperdiciar y perder su tiempo. No, deberíamos permitir que las personas conozcan el alimento espiritual, el evangelio, y no perder nada.
Ahora, es cierto que se muestra aquí provisión para ellos, pero no es de conveniencia, es de Dios para que no se pierdan las cosas. Ahora, lo interesante es que no recogieron 13 cestas, porque era Jesús más 12. No fue así. Y esto nos muestra que Cristo entonces se saciaba en la voluntad del Padre. Se alimentaba, comía físicamente, obvio, pero no era su prioridad lo terrenal. Era el amor a los demás, incluso los que le servían. Dice en el verso 14, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir. Y eso es cierto, hasta ahí todo va bien. Deuteronomio capítulo 18, verso 18 en adelante nos muestra que Moisés dice al pueblo, de entre nosotros, de nuestros hermanos, Dios va a levantar un profeta. Tienen que creer y seguirlo a él. Y eso es cierto, y estas señales mostraban eso. Pero miren lo que dice el verso 15. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. El pueblo de Israel, los que estaban allí, no entendían las señales como de que Jesús era el Salvador y el Mesías, y su obra era diferente a una obra militar y política. Ellos no entendieron eso, pero querían venir a Jesús para llevarlo ante los romanos y Jesús hiciera un espectáculo de poder y derrotar a todos, para ellos entonces estar al mando y nunca más ser esclavizados. O sea, malinterpretaron las señales que Jesús había hecho. Y esto tiene una razón de ser. O sea, hay una razón de ser de por qué estas personas querían a Jesús como un líder político. Y es que le seguían por las señales. Ellos no habían visto a qué apuntaban las señales, sino que se conformaron con las señales. Entonces no habían entendido quién era Jesús, que Él era el Hijo de Dios. Y que así como proveía alimento para todos, Él podía dar vida eterna para todos, como Él decía. Juan el Bautista había dicho de Jesús, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, Jesús cumple una obra sacrificial, es el sustituto por nosotros. Dios por medio de Él nos puede perdonar. Ellos no captaron eso, pero lo que captaron fue en su propio entendimiento que las señales apuntaban a un líder militar, que Jesús podía con una varita mágica derrotar a sus enemigos y hacerlos a ellos reyes del universo, porque sus ojos no estaban puestos en Dios realmente, sino en sus propios beneficios, no ser esclavizados. Entonces, cuando una persona se acerca a Dios, cuando una persona empieza a buscar de Jesús, por así decirlo, pero su motivación no es salvación, sino milagros, puede terminar confundido y puede hacer de Dios o de Jesús un simple amuleto, una deidad más para su llavero, pero no a Jesús como su Señor y su Salvador. Y un comentarista dice que el ser humano quiere a Jesús como Salvador, pero no como Señor. Otros dicen que quieren de Jesús su mano, pero no su corona de sangre y espinas. Que quieren a Jesús haciendo milagros, pero no resucitado, gobernando sus vidas. Y esa es una buena analogía que deberíamos hacer. O sea, ¿quién es Jesús para mí? ¿Qué es lo que yo quiero de Jesús? ¿Señales, milagros? ¿Quiero que mi hijo perdido vuelva a Dios, salga de las drogas? ¿O que Él sea mi Salvador y gobierne mi vida? ¿Qué es lo que yo quiero de Jesús? ¿Quién es Jesús para mí? Quiero terminar de la siguiente manera. Juan nos ha dejado entonces algunos relatos, algunas señales, algunos milagros de Jesús para mostrarnos no lo milagroso que puede ser y para que nos enamoremos de los milagros, sino quién los puede hacer, y es Dios mismo. Para que creamos que Jesús es el Hijo de Dios, que no hay otra manera en la que el hombre pueda ser salvo, sino reconociéndolo a Él como el suficiente y completo Redentor.
Los milagros de Jesús son señales que nos muestran que efectivamente Él es el Hijo de Dios, que efectivamente resucitó y que si creemos en Él entonces tendremos vida eterna. Y quiero leer Juan 3:16 para terminar. Recordar este texto. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Quién es Jesús para ti? ¿De qué calidad es tu fe? ¿De qué calidad es tu fe? ¿De qué manera crees tú que deberíamos seguir a Jesús? ¿Como los discípulos o como los que buscaban señales? ¿Y quién es Jesús para ti finalmente? Oremos y entonces espero que reflexionemos en estos textos y meditemos seriamente en quién es Jesús. ¿Qué es lo que la Biblia nos quiere hablar de Jesús? ¿Cómo deberíamos nosotros responder ante Jesús? Amado Dios, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Y bueno, Señor, nos queda más que claro que tú eres todopoderoso y que si bien puedes hacer obras milagrosas que nos pueden sorprender, lo que esas obras muestran, lo que esas obras buscan señalar, es que tú eres el Hijo de Dios y es que en ti podemos descansar completa y perfectamente. Te pedimos, Señor, que podamos nosotros crecer en fe, que si nuestra fe se parece a la de estos discípulos que veían todo de una manera terrenal, podamos ir más allá y ver las cosas desde tu naturaleza, desde tu deidad, desde tu sacrificio, desde tu redención, Señor. Que podamos vivir y caminar con el Cristo resucitado que está a la diestra del Padre. Te damos gracias, Señor, y te pedimos todo en el nombre de Jesús. Que Dios los bendiga y nos veremos, si Dios permite, el próximo fin de semana.